Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Primer jueves de diciembre y comenzamos el capítulo número 16 de Imagen en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Soy Leonardo Cabezas y en este capítulo estaremos conversando con Guillermo Elo y Susana Espinosa, creadores de la nueva docuserie inclusiva Extraordinarias, que visibiliza la historia de lucha y fuerza de mujeres con discapacidad en Latinoamérica. La van premier fue recién este martes aquí en UNIAC, pero hoy jueves a las 23 horas se estrenará por TVN y NTV. Pero antes, como cada jueves, vamos con nuestro panelista, crítico de cine, docente UNIAC, especializado en historia del arte, Raúl Rojas Montalbán, que nos trae muchísimo contenido. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien, aquí, sobreviviendo al final del semestre. Y al calor de Santiago. Cuéntanos, ¿con qué vamos primero? Primero, una invitación para hoy, jueves 4 de diciembre a las 19 horas, en el auditorio Bueno Miller de la Facultad de Comunicaciones de Imagen de la Universidad de Chile. Va a estar presentando un documental el profesor Fernando Valenzuela. Así que, profesor UNIAC, gran maestro ahí, profesor de montaje, así que para que los alumnos puedan darse una vuelta y una gran oportunidad de ver el trabajo de un profesor. Así es, y también tuviste recientemente, yo también, en el FIC Viña, Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, viendo ahí... Andaba en la playa. Dándome una vuelta, pero escapándome del calor de Santiago. Sí, muy interesante. Había ido al Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar hace un par de años, hace tiempo que no iba, y la oportunidad de... Andaba buscando un par de películas importantes del 2025 y fue una gran sorpresa, fue una muy buena oportunidad. Estuve jueves, viernes, sábado y alcancé a ver 4 películas. Entre ellas una que yo estaba buscando, me la había topado por ahí, Un poeta, una película colombiana de Simón Mesa, un profesor que encuentra en una chica cierto talento para escribir, pero el personaje es un fracasado, alcohólico, y lo único que quiere es o se reconoce como poeta, y es un retrato un poco de la sociedad colombiana que hoy de alguna forma se enfrenta a la pobreza. Creo que es muy interesante, y Un poeta yo creo que va a ser de las mejores películas del 2025. Que vamos a tener en unos par de semanas más nuestro top de... Sí, ahí vamos a empezar a comentar y a recopilar. También La corazonada de Diego Soto, también entrañable, cómo se puede hacer pequeñas historias, ¿cierto? Con muy pocos recursos, con tu familia, con la casa de tus viejos, de tus abuelos, y creo que La corazonada debe tener uno de los besos más lindos que he visto el último año. Así que ahí hay una vuelta. Y me topo también con La misteriosa mirada del flamenco, la película de Diego Céspedes, que lleva dando una vuelta en festivales, pasó por Cannes, Festival de Toronto. Ganó un premio en Cannes. Ganó una cierta mirada en Cannes, entonces sí. Ya viene con harta, estuvo en Valdivia, y yo veo la película y no sabía de qué se trataba, no sabía de qué iba, no había escuchado. Siempre me gusta como enfrentarme como a la película con sin leer nada ni tráiler ni nada, entonces como es un golpe, y creo que fue como una revelación muy potente. Película ambientada en el desierto chileno, con el telón de fondo, el de la minería, el desierto y un mundo hiper machista, ¿cierto? Un crimen, una venganza, y la protagonista una niña, una genial niña de 12 años, Tamara Cortés, que hace de Lidia. Preciosa la película. Y viene a reivindicar que en esos espacios hipermachistas, como puede ser la minería, también hay comunidades de gay, transexuales, y en este caso como esta familia de travestis es en el fondo la familia de esta niña. En ese mundo que está como muy la basura muchas veces, totalmente alejado, también hay amor y hay una familia para esa niña. Si leemos un poco la sinopsis, dice que a principios de los 80, en una familia queer en el desierto chileno, se les culpa de una misteriosa enfermedad que está empezando a propagarse, que dice que se transmite por una sola mirada cuando un hombre se enamora de otro hombre. Pasión, amor, y también la idea de las cosas que se trabajan de una forma metafórica y que no se dicen frontalmente, y que tiene que ver un poco allí, yo creo que allí, teniendo en cuenta que la película se va a estrenar el próximo año, es como para que el mismo espectador descubra cuál es esa enfermedad. Puede ser obvia en ese mundo, pero es un misterio en la época, que hasta en los años 80 no había test, no había forma a veces, pero también a veces yo también pensé, yo vengo de una familia de mineros y sé que también los mineros
la forma de trabajar, la dura forma de trabajar también lleva a tener enfermedades como la silicosis, tuberculosis. Entonces hay una serie de enfermedades que pululan ahí que son bastante interesantes. O con estos materiales como el asbesto que contamina también, la salud, o sea, cáncer. Claro, entonces como ahí hay varias lecturas de esa enfermedad, pero es muy sensible la película y se nota que Diego Céspedes ha visto mucho cine. Entonces es una película que sí habla de una película, no sé, como Pink Flamingos, pero en el desierto chileno. Y también polula la idea un poco de la venganza y del código del western. Entonces yo creo que ahí hay una película muy importante chilena para el 2025. Y esa también la vinculamos con algo que sucedió recientemente, la conmemoración del Día Internacional contra el VIH-Sida, contra la lucha contra el SIDA. Tan inmundo y tan feliz, ¿verdad? Sí, un documental. Documental de Vinci Ollarse que retrata un poco, reconstruye la figura de Hija de Perra, ¿cierto? Y la reconstruye porque él había tenido una relación, había sido parte de protagonista de sus películas, de Empanada de Pino, de videos musicales, y viene a reconstruir este personaje y el legado un poco de esta persona que no encaja en ninguna categoría, ni siquiera ella se veía a sí misma como parte de una comunidad, sino que soy hija de perra y no me puedo clasificar en nada. Pero también es bastante interesante cómo se vuelve un personaje súper importante para ciertas comunidades y lugares que son de resistencia. Yo creo que las dos películas, tanto Hijo de Perra como La misteriosa mirada del flamenco, hablan de ciertos espacios de comunidades que se resisten y que han resistido décadas y siglos y que independiente del gobierno que pase, siempre van a resistir de alguna forma. Es un poco lo bonito que sucedió en FIC Viña, que lo vimos por redes sociales, tú lo viste in situ ahí, de la ovación a la película. Una ovación absolutamente espontánea y fueron, creo que yo, muy importante como el ambiente, la visibilidad, la forma en que se está contada la película y el discurso de Paula Dinamarca. Mamá Boa, se van a recordar de Mamá Boa porque es todo un útero materno para ella. Siendo una transexual, cumple esa función. Y se mandó un discurso súper importante que habla de resistencia frente a los tiempos que estamos viviendo. Buenísimo. Oye, ¿y algo más que hayáis visto en FIC Viña que quieras recomendar? De FIC Viña, sí. Salió el ranking de las mejores películas de Carrer du Cinema y justo FIC Viña trajo una de esas películas que están en la lista, que es de Agente Secreto de Clever Filó Mondaca, y interesante película que ambienta un poco la dictadura y la persecución de cualquier disidente en la dictadura brasileña. Interesante, loca la película, tiene algo surrealista, algo de sueño, es muy interesante la película. Buenísimo, seguimos con películas políticas, de disidencia, de diversidad. De persecución, de cárcel. Para la próxima semana, Un simple accidente de Jafar Panahi, director que ha estado encarcelado por el gobierno iraní varias veces y le tienen prometido cuando vuelva a su país, se va a la cárcel por haber hecho esta película sin el permiso del gobierno iraní. Así que, ¿y esa película está en cartelera? Está en cartelera, acaba de llegar al Cine Arte Alameda, así que la vamos a comentar la próxima semana. Buenísimo, vayan a verla para que analicemos con Raúl la próxima semana aquí el jueves a la 1:30 de la tarde. Perfecto. Nos vemos la próxima, gracias por Cuídate, todo. que estés bien. Vamos ahora con lo que les anunciaba al principio del programa. Estaremos con Guillermo Elo y Susana Espinosa de la casa productora de contenidos audiovisuales Altiro Sapiens, Contenidos Evolucionados. Guillermo es director, Susana es productora y su trayectoria audiovisual se ve trazada por los largometrajes Niña Araña del 2017, la serie documental Extraordinarios del 2018, la serie de ficción No nos quieren ver 2021, que está disponible en Amazon Prime Video. Pero hoy vienen a hablar de su nuevo proyecto que se estrena hoy por la noche en televisión, que se llama Extraordinarias. Así que ahora vamos a estar conversando sobre toda la temática de la discapacidad llevada al audiovisual. Esta serie documental se estrenará con 8 capítulos de 30 minutos cada uno. Es un fondo del Consejo Nacional de Televisión y es una serie documental inclusiva que aborda historias de lucha, fortaleza de distintas mujeres con discapacidad de Latinoamérica, que a pesar del doble sesgo que recae sobre ellas por ser mujer y presentar una discapacidad, han logrado cumplir sus sueños y proyectos de vida, haciendo valer sus derechos en el ámbito personal, profesional y o social, rompiendo prejuicios y paradigmas arraigados en la sociedad. Susana y Guillermo, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por invitarnos.
Buenísimo. Entremos de lleno a lo que se viene hoy a la noche. Cuéntenme cómo surgió esta idea, de dónde salió. Bueno, esta serie, la verdad que es un spin-off de una serie anterior que nosotros estrenamos el año 2018, titulada Extraordinario, y que básicamente el objetivo que tenía ese proyecto era visibilizar a las personas con discapacidad, pero desde sus habilidades, no desde sus limitaciones. Y siempre quisimos hacer la segunda temporada, pero no nos iba bien con los financiamientos, con el financiamiento que cuesta tanto, ¿no? Todos sabemos. Sí. Hasta que el 2022 le dimos una vuelta de tuerca al proyecto. Siempre habíamos querido hacer la segunda temporada de Extraordinarios por Latinoamérica, pero a propósito de algunas situaciones personales, porque yo tengo una hija con síndrome de Down, le dimos una vuelta de tuerca y decidimos que esta serie tenía que ser con enfoque de género y con enfoque de derecho. Entonces así reformulamos el proyecto y nace Extraordinaria, porque en lo personal para mí era súper importante visibilizar un poco distintas materias o derechos donde a una mujer con discapacidad se le hace mucho más difícil insertarse en distintos espacios más que a una que no lo tiene. Claro, en el fondo ahí una de las estructuras que se modificó en relación desde donde nació, donde tiene ese spin-off, en el fondo fue poner temáticas. La idea fue como que abordemos temáticas por cada una de estas personas, que en el fondo no solamente mostramos su vida, sino que la idea es que estos personajes de alguna manera nos permitan hablar en específico. Y todo además, como la serie recorre Latinoamérica, en el fondo es México, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile también, por supuesto. La idea era poder encontrar cómo poder hablar de temas particulares y que no solamente fuera la persona. Por supuesto que el personaje es fundamental en un documental, pero también aquí la temática es lo que nos interesa relevar. En general, como tú mencionaste, todos nuestros proyectos de la productora en general no son solamente contenidos. Lo que nosotros tratamos de poner la cámara donde en general la sociedad no está poniendo tanto el ojo y de ahí dar un aporte, ¿cachai? Entonces era relevante poder continuar con esa misión de una manera más expandida. Y dentro de este casting de 8 historias de mujeres, ¿cuál es su historia favorita, la que más los marcó en rodaje? ¿Con cuál sienten más apego? Bueno, mira, estas 8 mujeres, que como decía Guillermo, vienen de distintos países de Latinoamérica, también tenemos una historia de Chile, pero de Punta Arenas. La verdad que son todas tremendas, son todas mujeres súper fuertes, aguerridas, resilientes, son todas increíbles. Y por eso, bueno, escogimos su historia. Pero en lo personal, no sé, Guillermo, hay una que es la que a mí más me conmueve, que la vamos a ver hoy día, que es el capítulo 2, que es la de Saraí Vega, una joven abogada y modelo mexicana, que tuvo un accidente, no quiero spoilear tanto, pero... No, sin spoiler, por favor, pero un súper personaje. Tuvo un accidente que cambió su vida y tú ves a una mujer tan hermosa, tan con una luz tan bonita, y te conmueve tremendamente como su fuerza para seguir, para estar como está hoy día, que de verdad es una abogada, es modelo, activista, pero lo que más sorprende de ella es la luz que tiene, es la energía, la fuerza que tiene. Entonces, insisto, son todas tremendas, por eso la serie se llama Extraordinarias, porque son mujeres extraordinarias. Pero en lo personal a mí es la historia que más me conmueve. Sí, como dice Susana, sí, son todas tremendas, sin lugar a dudas. Y son todas también tremendas historias, no solamente... Muy diversas. Muy diversas, sí, claro. Diversas. Porque tienen... no solo son de diferentes países, no solamente también tiene, diferentes también como mundos en los cuales viven. Algunas son abogadas, otras son escritoras, otras están incluso tratando de buscar en dónde entrar. Pero en general la mayoría son mujeres que están bastante realizadas en términos profesionales. En general las problemáticas
van por otro lado. Yo también tendría que separarlo, así como en términos de gusto. Yo creo que estoy de acuerdo, el capítulo de Saraí es un mega capítulo. También me gusta cómo quedó realizado, me gusta en el fondo como la factura como quedó, tuvimos mucha más instancia como para poder hacer un correlato visual que quedó muy bonito. También me gusta mucho el capítulo, que también otro capítulo de México es el de Roxana, que es sobre básicamente los derechos sexuales. Que además es un tema que está un poco tabú en general, como que nadie pone como dónde está la sexualidad de las personas con discapacidad. Es sobre como, todo si tienes algún problema motriz. Lo mismo, sí. Claro, sí, como que no existe. Sí. Están anuladas. Entonces, claro, donde tú, como ella misma lo dice, el personaje de Roxana, que si en el fondo para las personas sin discapacidad es un tema tabú, imagínate para las personas con discapacidad. Y me decían mujeres con discapacidad, como decía, hablando de su propio deseo. Es un tema súper tabú y que vale la pena como verlo. Sí, tú preguntabas por el casting y la verdad que no. O sea, me impresiona la producción de llegar a tantos lugares distintos y tan buena historia. La ecuación no era fácil. Me estaba recordando del proceso de desarrollo y de investigación, de preproducción. Claro, la ecuación no era fácil porque eran hartos los ingredientes. Tenía que ser mujer, porque nosotros abordamos distintas discapacidades. Aquí hay historias con mujeres con síndrome de Down, mujeres con autismo, personas ciegas, personas sordas, mujeres con movilidad reducida. Es un abanico amplio, pero no se podían repetir. Por otro lado, de distintos países, de Latinoamérica. Y además teníamos que llegar. Y tenía, claro... Porque andábamos con una persona, nuestro host es una persona ciega que va con un perro que es un perro guía. Entonces había que no podía quedar en la punta del cerro. Teníamos que... No, y además de eso, la otra arista era que cada una tenía que... tener una historia distinta, una lucha distinta, porque estas son historias de lucha en distintas materias o derechos. Entonces, la ecuación no era fácil, efectivamente no era fácil, pero se logró y logramos finalmente reunir 8 historias maravillosas de tremendas mujeres de distintos países de Latinoamérica que presentan distintas discapacidades y distintas luchas haciendo valer sus derechos. Y en el tema audiovisual, ¿cómo fue el rodaje? ¿Tuvieron que adaptar algo? ¿Cómo se asesoraron para traer esta historia? Mira, como decía Guillermo, y él te puede dar más detalle, nosotros firmamos en 2 etapas este proyecto. En una primera etapa, un equipo pequeñito, reducido, que hizo el viaje por Latinoamérica, a Guillermo como director, la editora de contenido Ana María Lara y el director de foto, Diego Pequeño, y teníamos por país productor local y sonidista local. Lo configuramos en 2 etapas, porque en una primera etapa, se recogía una parte de la historia con un equipo reducido, y ya en una segunda etapa se volvía a los países, a los personajes, pero se sumaba este viaje, me sumaba yo, como creadora y productora ejecutiva, y Paulina Bravo, que es nuestra host, que es la abogada ciega, que protagonizó el último capítulo de Extraordinario, que por eso nosotros la invitamos a sumarse a este proyecto, no solo por ser una mujer con discapacidad, sino por además ser una abogada que defiende los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, desde esa vereda ella tiene mucho que aportar. Claro, pero ella no andaba sola. Claro, sí, pero antes, como el porqué también de esas 2 etapas, es porque también esa primera visita también es investigación. En el fondo tú vuelves a levantar, comprendes más el lugar, entiendes las dinámicas, conoces. Es súper diferente en general de que haya un investigador y que uno lea un texto o que tengas entrevista incluso por videoconferencia. No es lo mismo que estar en su casa, que conocer el lugar, que someterte a la temperatura de 40 grados que tiene Paraguay, ¿cachai? Que tomarle el pulso a los personajes, a los entornos. Y dejar también el paso del tiempo para que la historia avance un poquito, ¿no? Porque es documental. Pero como yo te decía, en esta segunda etapa de viajes, el equipo crecía y Paulina no andaba sola. Esta es una serie inclusiva. Paulina andaba con su perro de asistencia, Pinot, que se entrenó exclusivamente para esta serie, para este proyecto. Y ahí hay una historia detrás de la serie, porque efectivamente también fue un súper aprendizaje para nosotros como realizadores, porque los tiempos de una persona con discapacidad son distintos también, y
para viajar con un perro de asistencia hay una cantidad de protocolos increíbles. Y una logística, me imagino. Y una logística increíble, tanto que en Chile Sí. como en cada país que ingresábamos Pero y salíamos. Es un poco el reflejo de ¿no? que la sociedad no está adaptada. No está adaptada. Exactamente. Como que al revés, viajar con un perro que debe ser como un proceso simple. Es una dificultad No. triple, Sí. 4 veces más Sí. difícil que cualquier persona se suba a un avión. Entonces como que es como muy extraño, como cuál es la adaptación que estáis generando para. Y en algunos aeropuertos como que casi parece imposible. O sea, de verdad casi parece imposible. Es como que sí, tiene que ir a la puerta RX25 a 1 kilómetro más allá. Y tú dices, No, ¿cómo una persona ciega llega? ¿Cachai? Sí, la ¿No? cantidad Como- de papeleo, documentos, protocolos, y tenemos anécdotas. El primer viaje que fue a Colombia, el primer país que tuvimos que ir con Paulina, no nos dejaron viajar de vuelta, porque simplemente el organismo encargado del chequeo de los animales no funcionaba día de fin de semana. Cerraban, como el equivalente al SAC de acá. Allá no funcionaba los sábados ni los domingos. Oye, ¿cuál es qué pretenden ustedes generar en la sociedad chilena primordialmente con la proyección de esta serie en televisión? ¿Cuál es la misión? Claro. La discusión, evidentemente, creo que en general, sobre todo en muchas temáticas que se abordan, como que la mayoría de las problemáticas de las personas con discapacidad terminan como proyectando dentro de la sociedad o de las personas que no están relacionadas a las temáticas de una manera un poco más como unidimensional, por así decirlo. Es como, quizás sí, bueno, tiene problema para desplazarse, cuando tú te refieres, ¿cachai? Pero tenés un montón de problemas. Como una persona que tiene, efectivamente está en silla de ruedas, puede hacer su papel colado. Si no están adaptaciones, ¿cachai? ¿No? ¿Cómo efectivamente en nuestro caso? Como viajar en un aeropuerto, si efectivamente el aeropuerto está preparado. Entonces empezáis a tratar de, cuando tú veis toda la serie, empezáis a temas de educación, abrir una cuenta en un banco. O sea, empezáis a ver la dimensionalidad de la dificultad, ¿cachai? ¿No? Y la dimensionalidad, en todas sus capas, también de las problemáticas con las cuales, sobre todo esas extraordinarias, han salido adelante. Y que en Latinoamérica creo que compartimos mucho esto de la no Sí, preparación, desconocimiento. Sí, es que, mira, efectivamente, bueno, yo te decía al principio, a mí esta temática me toca muy de cerca. Yo vivo y he vivido situaciones de discriminación con mi hija, particularmente en la educación. Entonces, eso es un poco el motor de la vuelta que le dimos a este proyecto. Pero y falta mucho, hay mucha ignorancia, hay mucha desinformación. Entonces, como decía Guillermo, a propósito de la desinformación, de la ignorancia que existen, se generan los prejuicios, se generan los mitos, no están las adecuaciones, y no solo aquí en Chile, en toda Latinoamérica. O sea, hicimos este viaje un poco también para tomarle el pulso qué tan avanzados o retrasados estábamos nosotros como país respecto a la inclusión, a la diversidad, a los derechos de las personas con discapacidad. Y fíjate que estamos como en un mismo lugar, estamos como en el mismo paso, pero falta mucho. Entonces, la verdad es que la serie tiene un poco esa misión. O sea, es una serie que a través de estas historias que son inspiradoras, pero también le damos el objetivo de darle voz y pantalla a estas mujeres para que digan cuáles son las cosas que todavía faltan, cuáles son las cosas que todavía hay que ajustar, y de esa manera nosotros también aprendamos a cambiar un poquito la mirada, ¿no? Que la serie sirva un poco como aporte para eso, para cambiar la mirada, para darnos cuenta que todavía nos falta mucho para avanzar en inclusión. A mí me encantaría que no existiera el día de. Ayer fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A mí me gustaría que no fuera el día de para hablar de ciertos temas o para hablar de las personas con discapacidad, para hacerles reconocimiento, para aplaudirlas, para destacarlos. No. Ellos tienen discapacidad todos los días, igual que y los 365 días del año. Entonces son personas que hay que valorar, hay que empatizar, hay que, como decía Guillermo, es importante concientizar y darnos cuenta que faltan muchas adecuaciones y adaptaciones para realmente ser una sociedad inclusiva,
que los acepte, reciba a todos y que a estas personas les brinde oportunidades, porque sabéis que reales, porque el aprendizaje que nos deja la serie con la historia de estas 8 mujeres es que la verdad las limitaciones no están en ellas. O sea, ellas tienen un poder, por eso un poco la fuerza de venta es discapacidad con poder de mujer, porque tienen una fuerza, un poder increíble para hacer valer sus derechos, para conseguir sus propósitos de vida. Entonces un poco esa es la invitación a cambiar la mirada y a darnos cuenta que ellas no tienen limitaciones, las limitaciones están en el entorno. En la sociedad. Estamos con Guillermo Elo y Susana Espinosa, creadores de la serie documental inclusiva Extraordinarias. Y antes de despedir este programa, saludamos a nuestro auspiciador de cada jueves, Mazamiel, Panadería y Pastelería, que nos trae un regalito para todos nuestros invitados e invitadas. Aquí les dejamos su cajita dulce para cada uno de ustedes. Gracias. De Mazamiel, Panadería y Pastelería, mazamiel.cl. ¿Con qué mensaje nos despedimos? ¿Dónde pueden encontrar más información de sus proyectos? ¿Dónde ver la serie? Todo lo que se viene con Extraordinarias. Bueno, la serie ahora está hoy día estrenándose por NTV. A las 11 de la noche, donde van a ir 2 episodios. Laura, que es de Colombia, con Saraí, que es nuestro primer episodio de México. Va a continuar en ese mismo horario y pronto también se va a anunciar por TVN, también va a tener una salida por TVN. En enero próximamente, cumple su ciclo en diciembre en la señal de NTV y se reestrena por la señal principal de TVN en una franja cultural, horario a confirmar. Va a ser fin de semana probablemente, ahí ya los vamos a ir anunciando, pero ahí ya la van a poder ver toda la gente a través de la señal. Sí, principal. y como esto es inclusivo, tiene subtítulos, lengua de señas y va a quedar en audio descriptivo en la página del canal. En la es decir, para personas digital. ciegas. La plataforma digital del canal, sí, evidentemente no podíamos no tener una serie con lenguaje inclusivo si estamos hablando de inclusión. Así que como dice Guillermo, va a quedar colgada en la plataforma digital para que lo sepan, con audio descriptivo para toda la gente que quiera acceder. Y además también está en CNTV Play, es una serie apoyada por el Consejo Nacional de Televisión y queda colgada en su plataforma y patrocinada por Senadis. Buenísimo, ha sido un placer recibirlo hoy en Radio UNIAC. Gracias. Y los esperamos con sus próximos proyectos aquí en una próxima ocasión, Imagen en Movimiento. Más información en los Instagram Altiro Sapiens y Extraordinarias_serie. Exacto. Yo los dejo por esta semana y nos vemos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento. Soy Leonardo Cabezas y te espero en la próxima en Radio UNIAC. Chao, chao, chao. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.